El grito de una niña de 15 años abrió un secreto que nadie debía conocer hasta hoy. El amanecer apenas tocaba los tejados de Estambul cuando un grito desgarró la calma. No fue el sonido de una batalla. No fue el lamento de un enemigo derrotado. Ese grito salió desde el corazón del palacio de Topkapi y pertenecía a una niña de solo 15 años, Fatma Sultan, hija del hombre más poderoso del mundo. El eco atravesó pasillos de mármol, rompió el silencio de los patios y congeló la respiración de todos. Los eunucos que custodiaban las puertas se quedaron inmóviles. No se atrevieron a moverse. Aquel momento estaba prohibido incluso para ellos. Pero el terror que llenaba su voz no venía de una herida del cuerpo. Venía de algo más profundo. Algo que no debía existir. Esa madrugada, el palacio no fue testigo de un accidente familiar, sino de la apertura de un ritual oculto, un secreto tan antiguo y tan oscuro que la historia trató de borrarlo durante 6 siglos. Un ritual reservado solo para las hijas del sultán. Un ritual que no dejaba marcas visibles, pero destruía para siempre el espíritu. ¿Qué práctica podía quebrar a una princesa, incluso antes de que alguien la tocara? Ser hija del sultán no era un privilegio, era una condena. La pregunta es simple, ¿qué podía forzar a una princesa a gritar antes de ser tocada? Para entenderlo, hay que mirar un secreto que vivió oculto más de 600 años. Un ritual tan antiguo y tan cruel que los cronistas del imperio lo borraron página por página. Lo escondieron bajo títulos elegantes. Lo cubrieron con ceremonias brillantes. Y cuando aún quedaban rastros, los últimos documentos desaparecieron. Hasta que en 2019, en los archivos de Estambul, alguien encontró una carpeta sin nombre. Dentro había notas, órdenes, informes médicos. Todas hablaban de lo mismo, el precio que las hijas del sultán debían pagar. El mundo siempre imaginó a las princesas otomanas rodeadas de sedas, joyas y perfumes. Pero esa imagen era una máscara. La realidad era otra, miedo, control, silencio. Las princesas no vivían como mujeres libres. Vivían como moneda política, piezas usadas para pactos, alianzas y obediencias. Cada hija nacía con un destino marcado. Cada paso estaba vigilado. Cada emoción debía esconderse. Y Fatma, aunque era brillante, aunque era amada por el pueblo, no podía escapar. Su vida había sido decidida antes incluso de abrir los ojos. Pero Fatma aún no sabía que su destino estaba escrito, incluso antes de su primer aliento. Antes de romperla, el palacio la dejó brillar. Pero antes de los rituales, antes del miedo, antes del grito, hay una pregunta necesaria. ¿Quién era la niña que Topkapi decidió destruir? Fatma Sultán no nació como una sombra. Nació como una llama. Desde pequeña, sorprendía a todos. Mientras otras niñas jugaban, ella miraba el cielo y preguntaba por qué las estrellas nunca dormían. Estudió astronomía con maestros persas. Leía poesía en turco, árabe y persa. Aprendió 4 idiomas antes de cumplir 12 años. Los eruditos del palacio la observaban con asombro. Decían que su memoria era perfecta, que su inteligencia no tenía límites. Cada sala donde entraba se iluminaba. Era una niña curiosa, viva, brillante, una hija que cualquier imperio habría querido proteger. Pero el palacio de Topkapi no protegía. El palacio preparaba. Y en sus pasillos, el talento no tenía valor. La inteligencia no daba libertad. La sensibilidad no daba futuro. Para el imperio, Fatma no era una niña. Era un enlace político. Su destino no dependía de sus sueños, sino del hombre que el sultán eligiera para ella. Ese hombre ya tenía nombre, Mustafa Pasha, un comandante duro, 20 años mayor, famoso por su lealtad y su ambición. Y mientras Fatma seguía mirando las estrellas, feliz en su inocencia. En las sombras del harem ya habían decidido su final. 3 meses antes de su boda, comenzó el verdadero horror. Lo llamaban educación sagrada,
pero era una máquina para destruir voluntad. Y aquí aparece la pregunta que nadie en el palacio quería responder: ¿cómo se prepara a una princesa para olvidar que es humana? Todo comenzó 3 meses antes de su boda. Fatma fue entregada a las manos de Gulnar Atun, la jefa del harén. Una mujer de 60 años, famosa por una sola cosa: convertir niñas en obediencia pura. El entrenamiento tenía un nombre elegante: Terbiye-i Mubarak. En realidad, era un sistema pensado para romper el espíritu. Cada mañana, Fatma era obligada a repetir 18 formas distintas de inclinarse. Inclinaciones para saludar. Para pedir permiso. Para servir. Para permanecer quieta. Para esperar en silencio la llegada de su esposo. Luego venía la marcha. Tenía que caminar con la cabeza inclinada exactamente 30 grados, los brazos pegados al cuerpo, las manos sin subir jamás por encima del corazón. Su propio cuerpo ya no le pertenecía. Pero lo peor era su voz. Su vocabulario fue reducido a solo 43 palabras permitidas. Palabras dóciles. Palabras sumisas. Palabras sin alma. Si decía algo fuera de esa lista, llegaba el castigo. Ayunos forzados. Horas de aislamiento. Humillación pública frente a otras mujeres y eunucos. Y al final del día, era juzgada por un tribunal del harén. Ahí estaba incluso su propia madre. No como protectora, sino como juez. Topkapi estaba borrando a la niña brillante que amaba las estrellas, punto por punto. Pero lo más oscuro aún la esperaba, bajo tierra, donde ni la luz se atrevía a entrar. Aquí no entrenaban esposas, aquí fabricaban silencios. Pero si el entrenamiento de la superficie ya era insoportable, hay una pregunta que corta la respiración: ¿qué podía ser peor que romper a una niña frente al palacio entero? La respuesta estaba bajo tierra. En los pasillos donde el aire olía a humedad. En salas que jamás aparecían en los mapas del harén. Eran las cámaras subterráneas, el lugar donde las princesas enfrentaban la última fase de su preparación. Un sitio creado para destruir lo que quedaba de voluntad. Fatma fue llevada allí en silencio. Al entrar, vio algo que ninguna niña debería ver: decenas de maniquíes de cera, figuras humanas sin rostro, hechas por artesanos venecianos para un solo propósito: reemplazar a su futuro esposo en los ensayos de la noche sagrada. Las instructoras la obligaban a repetir gestos, posiciones y movimientos que ella ni entendía. Si lloraba, anotaban cada lágrima. Si temblaba, escribían la intensidad del temblor. Si dudaba, marcaban la fecha para reforzar la disciplina. Todo quedaba registrado en documentos secretos. Papel tras papel. Línea tras línea. La destrucción lenta de una niña de 15 años. Cada día que pasaba, la voz interior de Fatma se hacía más pequeña. Sus pensamientos se volvieron confusos. Su reflejo ya no parecía el suyo. La niña que soñaba con estrellas, empezaba a desaparecer. Pero, aún así, Topkapi no había terminado. Había una fase final. Una que nadie mencionaba en voz alta. Y aún así, el palacio no había terminado con ella. Cuando una princesa se mira en un espejo, no siempre ve su reflejo. Después de las cámaras subterráneas, parecía imposible que existiera algo peor. Pero había una última pregunta que Fatma no sabía cómo enfrentar: ¿qué ocurre cuando el palacio decide controlar incluso tus pensamientos? La respuesta fue el pabellón de la novia, un edificio aislado donde ninguna voz del exterior podía entrar. Aquí no se entrenaba el cuerpo. Aquí se moldeaba la mente. Todo estaba controlado. Lo que comía. Lo que bebía. Lo que respiraba. Lo que pensaba. Los médicos del palacio le daban una dieta especial: granadas, miel, almendras, leche de cabra. Cada comida tenía un propósito. Subir o bajar su energía. Calmar su pulso. Debilitar su voluntad. Los baños eran diarios. Baños largos, cálidos,
perfumados con aceites que llevaban mezclas de amapola, valeriana y pequeñas dosis de opio. Después de cada baño, Fatma caminaba como si flotara, como si su mente se despegara lentamente de su cuerpo. Y entonces venían los espejos. Decenas de espejos venecianos colocados en las paredes. Frente a ellos, ella debía practicar murakaba, un ejercicio que alguna vez fue espiritual, pero que aquí se convirtió en una tortura silenciosa. Mirarse durante horas. Observar sus gestos. Corregirse a sí misma. Vigilar cada emoción. Hasta que un día, mientras se miraba, ya no reconoció a la niña que estaba frente a ella. Su identidad se había disuelto. Topkapi había logrado lo que buscaba. Ahora solo faltaba un paso. Solo faltaba un paso, la noche que la historia jamás quiso recordar. Las bodas reales no celebraban amor, celebraban obediencia. Después de semanas en la prisión de seda y espejos, solo quedaba una última pregunta: ¿qué esperaba a Fatma cuando ya no quedaba nada por romper? La respuesta estaba en el edificio más temido del palacio, el pabellón nupcial. Un lugar construido no para unir a dos personas, sino para recordar quién dominaba y quién obedecía. El pabellón tenía 3 niveles. Cada uno diseñado con un propósito oscuro. Primer nivel, la purificación. Allí bañaron a Fatma durante horas. Aguas con rosas, sándalo, ámbar, mezcladas con sustancias que calmaban el cuerpo pero adormecían el alma. Los médicos llamaban a ese estado tranquilidad. En realidad era rendición química. Segundo nivel, la entrega. Le pusieron un vestido blanco, hermoso por fuera, pero lleno de trucos para inmovilizarla. Cintas ocultas. Broches que solo se abrían desde afuera. Un peso que la obligaba a caminar lenta, dócil, sumisa. Mientras tanto, Mustafa Pasha recibía otro tipo de preparación. Sus consejeros le enseñaban cómo imponer silencio. Cómo usar la mirada para intimidar. Qué palabras debían humillar sin dejar marcas. Era un entrenamiento de poder. No de amor. Tercer nivel, la consumación. El lugar donde todo lo que ella temía, se haría real. Fatma entró en la sala final como un cordero llevado al sacrificio. No lloraba. No hablaba. No luchaba. Porque por dentro, algo ya estaba empezando a romperse. Y entonces, su alma decidió escapar antes que su cuerpo. Lo que ocurrió esa noche, ni los médicos del palacio se atrevieron a escribir con claridad. La puerta del tercer nivel se cerró. La música de la boda se apagó. Y por primera vez, Fatma quedó sola con el hombre que el imperio había elegido para ella. Aquí surge la pregunta más dura: ¿qué le sucede a una niña cuando su cuerpo ya no puede protegerla? Los registros del palacio dicen que Fatma entró en un estado llamado sakma. Un colapso total. Su respiración se volvió irregular. Sus manos temblaban sin control. Sus ojos se quedaban fijos en un punto del vacío, como si miraran un mundo que ya no existía. Los médicos no lo describieron como miedo. Ni como dolor. Lo llamaron salida del alma. Un mecanismo de defensa. Una última forma de sobrevivir cuando el cuerpo ya no sabe cómo hacerlo. Mustafa Pasha, entrenado para dominar, intentó seguir el plan que le habían enseñado: frases de autoridad, gestos de control, movimientos calculados. Pero muy pronto entendió que no había resistencia. No había desafío. No había voluntad. Lo que había frente a él era ausencia. Un cuerpo sin voz. Una mente que ya no estaba allí. La consumación ocurrió, pero no fue una unión. Fue una fractura. Cuando la noche terminó, Fatma ya no era la niña que soñaba con estrellas. Tampoco era la princesa brillante del palacio. Era otra cosa. Una figura silenciosa. Un espíritu apagado. Una sombra que caminaba, pero no vivía. Pero la tragedia de Fatma no fue la única. Cuando un imperio necesita silencio, borra nombres.
Después de la noche en que el alma de Fatma se apagó, surge una pregunta imposible de ignorar: ¿fue ella la única? La respuesta llegó siglos después, oculta en archivos que nadie debía abrir. En documentos prohibidos, en cartas médicas sin firma y en informes enterrados en salas olvidadas, los historiadores encontraron algo devastador. Fatma no fue un caso aislado. Fue un patrón. Decenas de princesas otomanas pasaron por las mismas preparaciones. Muchas quedaron mudas, incapaces de pronunciar más de unas pocas palabras. Otras perdieron la razón. Algunas desaparecieron por completo de los registros oficiales, como si nunca hubieran nacido. En un archivo especialmente dañado, aparecían notas sobre princesas que intentaron escapar de su destino. Una fingió su propia muerte para evitar un segundo matrimonio. Otra creó un código secreto para comunicarse con sus hermanas, también silenciadas. Y hubo unas pocas. Muy pocas. Que reunieron un valor inimaginable, pidieron divorcio al sultán. Un acto tan peligroso que podría haberles costado la vida. Cada historia era una herida. Cada nombre borrado era un testigo del sistema que sacrificaba a sus propias hijas para proteger alianzas y mantener el poder absoluto. Y si tantas voces fueron silenciadas, ¿cuántas más quedaron enterradas bajo la alfombra dorada del imperio? ¿Qué más escondían los muros dorados del imperio más poderoso de su tiempo? El grito de Fatma no fue el primero, pero quizás sea el único que sobrevivió. Cuando miramos atrás, después de todo lo que vivió Fatma, surge una pregunta inevitable: ¿cuántas voces fueron enterradas antes que la suya? Durante siglos, el imperio cultivó la imagen del harén como un paraíso de perfumes, joyas y música. Un mundo de sedas brillantes. Un escenario perfecto para cuentos de princesas. Pero esa imagen fue una máscara. Una cortina diseñada para ocultar lo que realmente ocurría detrás de los muros dorados de Topkapi. La verdad era más oscura: miedo. Silencio. Rituales que destruían espíritus jóvenes para proteger alianzas políticas. Mientras los cronistas hablaban de belleza y lujo, escondían informes de médicos, cartas rotas, nombres borrados, vidas enteras convertidas en sombras. Y entre todas esas sombras, la figura de Fatma Sultán se levanta como un símbolo. No solo representa a una princesa rota por un sistema brutal. Representa a todas las mujeres que la historia eligió callar. A todas las niñas usadas como piezas, no como personas. A todas las voces que nunca pudieron contar su historia. Hoy, siglos después, aún queda una última pregunta: ¿cuántos secretos siguen escondidos en los archivos del mundo? ¿En los palacios de Europa? ¿En las cortes de Rusia? ¿En las dinastías de China? ¿Cuántas historias esperan todavía ser descubiertas? Y si la historia quiso borrar a tantas, es nuestro deber escucharlas ahora. Si esta historia te estremeció, suscríbete. Compartirla es la única forma de que estas voces nunca vuelvan a ser silenciadas. Dime, ¿a quién revelamos en el próximo capítulo? ¿A una zarina temida incluso por su propia madre? ¿A una emperatriz china atrapada en rituales macabros? ¿O a una princesa europea vendida como moneda? Tu voz decidirá qué verdad ocultada saldrá a la luz.